Hola, ahora vamos a ver un poco de estadística. Va a ser muy sencillo, en realidad no va a ser entrar a gran profundidad en el mundo de la estadística, nada más va a ser unos videos, digamos, pues básicos, elementales, que van a tratar de estadística descriptiva, cuestiones de la distribución normal, etcétera, pruebas T, este, pruebas de ANOVA, las chi cuadradas, correlación, regresión lineal y esas cosas. Ajá. Va a ser básicamente lo que voy a tratar en los siguientes videos. Va a ser muy simple, no le voy a meter con que si hay otras medidas de tendencia central, que si las hay, no solamente es moda, media y mediana. No me voy a meter también con métodos, otros métodos alternativos de las diferentes pruebas y demás. Eso a lo mejor luego lo hago, pero en este momento no, porque bueno, pues sería muy complicado. No sé siquiera si esté dentro de mis posibilidades, o sea, porque yo lo entiendo, pero no sé si lo puedo explicar, es complicado. Y bueno, pues también los videos no intentan ser, al menos estos, no intentan ser súper profundos en el tema, ¿vale? En otros videos que hemos hecho, sí, tocan de manera teórica y profunda muchas cosas, pero en este caso no lo voy a hacer así, porque también tienen un objetivo que es que les sean útiles a mis alumnos y son de licenciatura, entonces eso no lo voy a hacer, no, es específico para esta serie. Ajá. Entonces, lo siento si esperaban ver algo más complejo. De hecho, ni siquiera tampoco me voy a meter así con cómo hacer los análisis de datos. Algunos se presentarán en algunas ocasiones, pero no voy a dar el código o en qué software lo hice, pero seguramente lo habré hecho en R o lo habré hecho en Jamovi. Entonces, bueno, voy a continuar. Vamos a ver estadística descriptiva. Vamos primero con lo más esencial, que es medidas de tendencia central, luego vamos a medidas de dispersión y ya al final vemos unas cosas que competen a la simetría y a la kurtosis, ¿vale? En el caso de medidas de tendencia central vamos a ver las más elementales, que les digo que es moda, media y mediana. Ahora vamos con las medidas. Ajá. Tenemos esta de la media, la mediana y la moda. La media es, como todo el mundo sabrá, yo creo que es con la que la mayoría de la gente tiene eh, pues alguna relación más estrecha porque se refiere a nada más y nada menos que el promedio de un conjunto de datos. Y literal lo que nos está diciendo la bonita fórmula de ahí, que sé que se ve muy aparatosa, pero en realidad no es muy aparatosa, nos dice X sombrero, porque está hablando de la media de la muestra. Si fuera de la población diría mu. Ajá. Bueno, dice X sombrero es igual a la sumatoria de todos los valores que tienes enfrente. Y ahí dice Y igual a 1, es decir, de 1 en 1. Entonces nos dice suma todos los valores que tienes enfrente de 1 en 1. O sea, todos los valores del conjunto, ¿no? Si son un conjunto de datos del 1 al 10, pues será todos los números del 1 al 10. Y luego dice divídelo entre n, es decir, divídelo entre el número de datos que sumaste. Por ejemplo, si son 10 datos, como son el conjunto de datos del 1 al 10, pues se dividirá entre 10. Ajá, y eso es un promedio. Y ahora, en el caso de la mediana es muy sencillo, nos dice cuál es el dato que se encuentra justamente en medio de un conjunto de datos. Ahí puse un ejemplo muy bonito, miren, es el conjunto de datos de los números del 1 al 6. Entonces, como es un número que es par, entonces tendríamos que agarrar los dos números de en medio, en este caso el 3 y el 4, sumarlos y dividirlos entre 2, y esa es nuestra mediana. En los otros casos, cuando son números non, es mucho más simple, como por ejemplo en los números del 1 al 9. En el caso de los números del 1 al 9, pues claro que la mediana sería el 5. Ajá. Porque hay, digamos, cuatro números de un lado y cuatro números del otro, y justamente el 5 en medio. Y la moda es muy sencilla, es el dato que más se repite en un conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si tienes en un conjunto de datos como el anterior y le agregamos que en lugar de haber un solo 3, hay 3, en ese caso tendríamos que el 3 es la moda. Entonces, básicamente, esas son. Otra cosa que nos importa mucho describir es las medidas de dispersión, es decir, qué tanto
están, digamos, alejados, diferentes datos entre sí, de un conjunto de datos. Entre estas medidas de dispersión, las que suelen ser las más usadas, pero no son las únicas, digamos, son la desviación estándar, que digamos es una forma de decir qué tanto se alejan los datos respecto de la media. Y la varianza es justamente lo mismo, la única diferencia es que la varianza está en términos de elevados al cuadrado, entonces toda diferencia de grado se vuelve muy, muy grande. Por supuesto, al estar elevado al cuadrado evitamos números negativos, pero al estar solamente elevado al cuadrado y no luego sacado de raíz cuadrada, les digo que quedan muy, muy grandes los números, entonces se exacerban las diferencias. Así el número es muy, muy grande, o sea, la diferencia es grande, aumenta todavía más. Entonces se vuelve demasiado. Entonces, una forma manejable es usar la desviación estándar, que se suele denotar con el símbolo sigma cuando hablamos de la muestra, o de la desviación de la muestra. Y en el caso de la, de la población se usa S. Pero básicamente S. Pero es una forma, digamos, que tenemos de medir este grado de dispersión, este grado de qué tan separados están los datos, en este caso relativos a la media. Entonces, al ser relativos a la media, pues a lo mejor pierdes un poquito de información porque todo está relativo a un punto. Entonces, podemos buscar otras formas de encontrar la dispersión. Otras de las más comunes, digamos, serían usar rangos, ¿no? El rango simplemente es el número mayor y el número menor, entonces nos dice qué tan dispersos están los datos relativo al número más chiquito y al número más grande. Obviamente esto pues, quita mucha información, ¿no? Porque nos dice, ok, entre el número más grande y el número más chico tenemos esta distancia, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nada más tenemos un caso del número más grande y así está así alejadísimo de todos los datos? Entonces pues no es una buena representación de la dispersión, porque básicamente la dispersión sí está muy grande, pero solamente porque un dato es demasiado grande relativo a los demás, entonces mete cierto ruido. Y otra forma de hacerlo es usar el rango intercuartílico y los diferentes cuartiles que describen esta relación. Que es eso básicamente nos dice cuál es la distancia entre el cuartil 25 y el cuartil 75, es decir, cuál es la distancia entre el primer cuarto de los datos y el tercer cuarto de los datos. Otra forma de decirlo es cuál es, cuál es la, me- cuál es la mediana a la izquierda de la mediana y a la derecha de la mediana y cuál es esa distancia entre esas dos medianas. Es otra forma de ponerlo, de hecho es una muy buena forma de calcularlo, por ejemplo, en ese conjunto de datos del 1 al 20, una forma de calcularlo pues, sería primero sacar la mediana de los datos del 1 al 20, que sería 10.5, y vuelves a sacar, digamos, la mediana del lado izquierdo, tendrías que el cuartil 25 es justamente 5 y lo sacas ahora del otro lado y tendrás que el cuartil 75 es el número 16 y la distancia entre el 16 y el 5 es el rango intercuartílico. Entonces, en este caso tendríamos que el rango intercuartílico es de 11. Otra forma que puedes representar esto es por las cajas de bigotes o las box plots, como le llaman. No sé cómo le quieran recordar, ¿no? Aquí a la derecha tenemos una. La línea que está dentro de la cajita nos está indicando justamente la mediana. Y las dos partes superiores e inferiores de la caja nos están indicando uno, el cuartil 25 abajo y el cuartil 75 arriba de ese punto. Y lo otro que nos indica son los datos que están, digamos, eh, por, por encima, ¿no? Ya sea más hacia las colas de la izquierda o más hacia las colas de la derecha. O sea, hacia los valores más pequeños o hacia los valores más grandes. De hecho, esa es una representación de una caja de una boxplot o de un gráfico de bigotes de lo que sería, digamos, una simulación de datos del IQ. Por eso está justamente
la media, que es el puntito, aproximadamente en 100, que es el valor medio del IQ, y está, digamos, eh, el primer rango sí, el cuartil 25 está aproximadamente entre el 90 y el 110 en ese caso, nos dice. Pero es otra forma de representar estos datos y es una muy buena forma. De hecho, es más intuitivo, supongo yo, verlo en una cajita que verlo en, en numeritos, ¿no? Es más visual, es más tangible. Bueno, continuemos. Y ahora vamos a ver, por último, los aspectos de simetría y kurtosis. ¿Qué rayos es la simetría? Pues digamos, es una forma de cuantificar qué tan, como si viéramos la distribución de los datos así, en un, en un espejo, o sea, qué tanto se parece un lado del otro, y si hay un sesgo o no un sesgo hacia algún lado de la distribución. Eso es lo que nos está diciendo un valor de simetría. Por lo general, esto lo que refiere es de alguna forma cómo los datos extremos de un lado jalan la media. Esta es una de las cuestiones por las que la media es a veces no la mejor medida posible. ¿Por qué? Porque si hay datos muy extremos, ya sea hacia la izquierda, o sea, hacia abajo, o muy extremos hacia arriba, ¿qué pasa? La media se desvía hacia ese lado, es decir, se tiende hacia los datos extremos o tiende hacia los datos extremos hacia abajo, es decir, hacia los datos muy pequeños, pues hacia los datos muy grandes relativos a los demás. Y ahora, eh, esta, esta simetría, digamos, por lo general lo vamos a ver en manera numérica cuando lo saquemos en gráficos, en la estadística, y nos va a decir básicamente según si es igual a cero, que no hay simetría, digo que más bien que es simétrico, y si es asimétrico tiene que ser o menor a cero, que indicaría que la media se desvió hacia la izquierda, como se ve en el gráfico de aquí al ladito, donde la media se desvía hacia la colita y de hacia abajo, o sea, la cola hacia de la izquierda, y en el caso de que la valor de simetría sea mayor a 0, entonces se está desviando hacia la derecha, hacia los valores más positivos. Entonces, básicamente esa es la simetría. Y otra medida importante que tenemos para ver cómo se está distribuyendo es la kurtosis, ¿no? Aquí estamos hablando más bien como una medida entre los datos del centro, en este caso la media y demás, y las colas. Es decir, es una relación entre los datos extremos de las colas y los puntos centrales de la distribución. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que hay tres tipos de forma, ¿no? La que es platicúrtica, la que es mesocúrtica y la que es leptocúrtica. Decimos que es platicúrtica cuando los datos de, la, de las colas jalan a los datos del centro y se achata. Es decir, que están más distribuidos hacia los extremos y se achata los valores del centro. En cambio, cuando los valores se empiezan a agrupar más y más al centro, eh, se pasa al fenómeno contrario, que es la leptocurtosis, se hace como un pico. Y en el caso donde es normal es cuando está en equilibrio estos datos. Esto se suele interpretar, digamos, en función de un numerito, igual como en el otro, y va a funcionar de manera idéntica, ¿no? Si tiende a cero o es similar a cero, decimos que es mesocúrtica, que no hay esos jalones de los datos por las colas, y si es leptocúrtica, decimos que están centrando los datos, y si es platicúrtica, que están jalando los datos del centro. Y eso es básicamente la idea. Ahora vamos a verlo en un ejemplo, por así como numérico, todas estas cosas. Sobre todo, no tanto como cómo se hace, sino cómo se ve en una tabla. Por lo general, sus software de estadística les van a dar algo así. Esta es la que les decía del IQ. Entonces, esta es unos datos simulados
de 10.000 casos, o sea, 10.000 datos diferentes. Aquí nos dicen básicamente, que, como hemos dicho, ¿no? Que por cómo se distribuye el IQ, tendríamos que encontrar más o menos en el dato 100, que se agrupa la mayoría de los datos, que es básicamente lo que vemos, que es una media de 99. La mediana aquí en este caso coincide, y la moda no coincidió, pero porque parece ser que hay más de una moda. Ajá. O sea, quiere decir que hay más de un pico. A lo mejor el gráfico no lo está captando bien porque depende mucho del tamaño de, de la cajita que uno use para representar el histograma. Si uno usa una cajita muy grande, no se pueden ver las diferencias finas de los datos. Entonces, es un problema. Pero bueno, nos está diciendo que hay en general probablemente más de un dato que se repite. Y que es el que más de un dato que es el que más se repite. Y por eso hay varias formas de sacar la moda. Vemos aquí el rango intercuartílico es de 20. Vemos que el grado de simetría es cercano a 0, es 0.0, entonces podemos ver que es simétrica. Y en el caso de la kurtosis vemos que igual es cercano a 0, entonces podemos asumir que los datos son prácticamente eh, mesocúrticos. Que tiene sentido porque es una distribución normal. Pero de eso vamos a ver en el siguiente video. ¿Qué rayos con la distribución normal? ¿Qué significa la distribución normal? ¿Qué propiedades tiene la distribución normal? Porque el hecho de que sepamos que es una distribución normal nos garantiza ciertas propiedades que tiene esa distribución. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. ¿Sale? Nos vemos porque ya se me está yendo el sol, por eso cada vez me veía más negro. Mire, y ahora ya no veo bien mi cara en la imagen. Nos vemos, cuídense.